Bueno, dicho esto, Marina, vamos a empezar por el inicio. ¿Y cuándo una persona se debería plantear hacer una denuncia? Bueno, cualquier persona puede ser víctima de un delito, los delitos más habituales como por ejemplo los robos, delitos más complejos como lesiones, como homicidios, cualquier accidente, todos tenemos derecho a denunciar. Entonces, tanto lo podemos hacer en el juzgado de guardia como en las comisarías. Pero, ¿crees que es en un punto en el que algo te molesta haces una denuncia? ¿O tú puedes denunciar lo que quieras? Por ejemplo, voy por la calle y un tío me ha dicho, eres feo. ¿Yo aquí puedo denunciar ya? Pues sí, eso sería un insulto. Sí que hay que comentar que hay un principio del derecho penal, que es el principio de intervención mínima. Entonces tiene que ser un insulto reiterado, pero estaríamos hablando del delito de injurias, que está en el Código Penal. Es un delito leve que conlleva pena de multa únicamente, pero los insultos son delitos de injurias, que esto muchas veces la gente no lo sabe, sobre todo en redes sociales se ve mucho, y eso conlleva sanciones penales. Luego también he escuchado de que esto de los juicios es algo como muy largo, muy extenso, y tienes que invertir pasta, bueno, pagar pues el abogado, el juez, el juicio y todo. ¿Esto es así? ¿Todo esto que estoy diciendo es así? Bueno, un procedimiento judicial y una defensa por parte de un abogado, o en caso de que el delito se haya cometido sobre tu persona o sobre un familiar, un abogado acusador, tiene su precio. Estamos hablando de algo que no nos ocurre todos los días. Estamos hablando de algo que queremos que se cumplan nuestros derechos, tanto como persona acusada como acusador. Queremos que se haga justicia. Entonces, creo que aquí no hay que pensar tanto en el dinero que nos puede costar, sino que solo tenemos una oportunidad por luchar por ese derecho, y por lo tanto tenemos que elegir un abogado no tanto por el precio, sino por la sintonía que podamos tener, por la experiencia que creamos que tiene, hablar un poco y elegir. Y luego, en plan, entonces un juicio cuesta dinero como tal, en plan, realizar el juicio ¿Para la administración o para el cliente? para el cliente. Para el cliente sí, tiene un coste, los Y, honorarios, el servicio del y abogado. yo pregunto si esto es como tan universal, de todo el mundo tiene derecho de hacer un juicio porque tal, ¿por qué cuesta dinero y no lo paga el Estado? Pregunto yo. Bueno, os puedo explicar que existe el derecho a la justicia gratuita. Este derecho es para personas que se considera que no tienen recursos suficientes para pagar un abogado. Más o menos, por poner un ejemplo, serían personas que cobren pues menos de 1.300 euros al mes, pero también miran las cargas familiares que puedas tener, otros gastos, etcétera, y de ahí determinan si tienes derecho a lo que se llama un abogado de oficio. Y aquí me gustaría matizar una cosa, porque la mayoría de los abogados estamos inscritos en el turno de oficio, es decir, no hay abogados de oficio y abogados privados, porque mucha gente te pregunta, ay, es que los abogados de oficio no lo hacen bien. Vamos a ver, casi todos los abogados estamos inscritos al turno de oficio y ejercemos nuestra profesión igual de bien o mal que de la forma privada. Entonces, esto me gustaría decirlo porque hay mucha confusión. Pero si, por ejemplo, un juicio, una denuncia se alarga mucho en el tiempo, es una carga económica muy grande, una carga de tiempo muy grande, también puedes estar en la situación de que la persona diga, no vale la pena. Es claramente denunciable, pero no vale la pena. En este caso, en el que económicamente puede que sí puedas, pero no vale la pena, ¿qué haces? En plan, no te pueden dar un abogado de juicio. Bueno, si no hay viabilidad, esto se hace un estudio de viabilidad, tanto si pides abogado de oficio como si vas al despacho de un abogado privado, y se ve si tú tienes derecho a pedir eso. No podemos ir al juzgado a pedir cualquier cosa. De hecho, a ver, podemos hacerlo, es decir, en las comisarías tienen la obligación de tomarnos la denuncia, pero después, cuando pase al juzgado o cuando en comisaría elaboren lo que es el atestado, no va a fructificar, porque van a decir que no hay indicios de la comisión de ningún delito. Vale, pues ahora ya pasando a otro tema, si por ejemplo yo soy testigo de un delito, que es que no me afecta a mí, no ha sido directamente a mí, pero soy testigo de un delito, ¿es obligatorio que yo lo denuncie o lo tendría que hacer la víctima? Sí, lo pone en la ley de enjuiciamiento criminal. Sí que hay delitos que se llaman delitos privados, que sí que únicamente se requiere la denuncia de la víctima. Entonces no estaríamos obligados a denunciar si somos testigos de ese delito, porque es la víctima la que tiene la obligación. Pero en la ley de enjuiciamiento criminal lo dice bien claro que toda persona que sea testigo de la comisión de un delito tiene que ponerlo en conocimiento de las autoridades. Sí que hay excepciones en la misma ley que os estoy comentando,
Respecto a familiares, como por ejemplo padres, abuelos, hermanos, cónyuges, parejas con convivencia, etc., los menores de hasta 14 años y personas discapacitadas no tienen por qué denunciar un delito, pero los demás estamos todos obligados. Pero entonces... Y una puntualización que me gustaría hacer, porque todos no, excepto abogados y curas, ¿vale? O miembros eclesiásticos de cualquier confesión religiosa. ¿Y eso por qué? Bueno, porque nos ampara el secreto profesional, es decir, tú puedes venir a explicarme que has cometido un delito y nadie puede obligarme a testificar de que tú has cometido un delito. Eso se queda entre abogado y cliente. Nadie puede obligarme. Pero aunque sea un asesinato... Cualquier tipo de delito. Pero esto también es un poco raro decir, ostras, pero me está confesando que ha matado a un tío. No es como un poco pero de... yo soy abogada, no soy ciudadana en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, si es mi cliente, yo tengo el deber de secreto profesional. Sería muy grave si yo quebrantase ese O sea, deber. pero tú puedes tener un cliente, ¿vale? Que vais a juicio y el cliente dice, no, yo no he matado a nadie. Pero a ti en privado te ha dicho, sí, lo he hecho. Y tú te tienes que callar. Bueno, puedes callártelo. Bueno, es que es mi cliente, jamás voy a hacer nada que vaya en su perjuicio, entonces, claro. ¿No hay ninguna excepción para ello? No hay ninguna excepción. Tenemos secreto profesional, nos podéis contar lo que queráis, somos una tumba, es una de las habilidades que tiene que tener un abogado y es así. Y en serio, luego, cuando se revela todo, nadie va a decirte, oye, es que tú lo sabías que había matado. Y tú sabías dónde estaba el cuerpo, por así decirlo. Pero es que yo estoy trabajando, es decir, la abogacía va para la defensa de los ciudadanos que cometen delitos. A ti, a vosotros también te gustará que si un día cometes un error en la vida y cometes un delito por cualquier circunstancia, porque nunca digas nunca, te gustará que tengas una persona que sea como tu confesor, que salga de ahí lo que tú le puedas contar, que le puedas contar cualquier barbaridad que ha sucedido y se lo quede para él. A ver, sí, pero quiero decir, si he hecho una barbaridad, un crimen, pues también sería justo que se tuviese que saber, ¿no? Yo no voy a juzgar a nadie nunca por nada que ha hecho, por muy bárbaro que sea, jamás. Perdón, Nunca sabemos por perdón qué. por seguir mascando el chicle, pero sí. No, es normal, es normal. Pero si ahora tú eres mi abogada y te digo, mira Marina, voy a poner una bomba el 15 de septiembre, ¿te lo puedes callar? Vale, pues sí, en ese caso sería la única excepción porque me estás hablando de un delito a futuro. Yo tengo que poner en conocimiento de las autoridades que alguien va a cometer un delito para evitar que haya daños, pero de lo que ya se ha producido, no. Habría mucha gente que supongo que para no meterse en líos igual no diría nada si ha visto un crimen. Y es como, ¿qué responsabilidades tengo si no digo nada, me quedo callado porque no es obligatorio? En plan, ¿en qué me afecta a mí? Bueno, si nadie sabe que tú viste eso, nunca se descubre que tú viste eso, pues tú puedes callártelo. El problema es si luego alguien dice, pues este señor estaba ahí, o hay una grabación de seguridad donde tú sales ahí viendo cómo ocurría eso. Ahí es donde viene el problema. O sea, una cosa es lo que hay escrito en la ley y luego que puedan demostrar que tú conocías que estaba pasando eso y no lo denunciaste. Bueno, dicho esto, imaginemos que Aarón, yo o un espectador comete un delito, que ojalá no pase nunca, pero puede pasar, y nos detiene la policía y la comisaría. ¿Cuáles son los pasos a seguir y qué derechos tengo yo? El primer paso a seguir es que inmediatamente, al momento que se detiene a alguien, hay que ponerlo a disposición de un abogado, ¿de acuerdo? Tiene que venir un abogado, que son los abogados que están de guardia. Cada día hay varios abogados de guardia, se les llama y se les dice, han detenido a tal persona, hay que ir a comisaría. Entonces, mi recomendación, y es uno de los derechos que los policías tienen que leerte, es tu derecho a guardar silencio. Y es una gran recomendación que yo hago, porque a veces hay policías que se te ponen a hablar, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Estabas aquí, allá? Y de ahí sacan información que luego no podrán utilizar como prueba, ¿de acuerdo? Digas lo que digas, no lo podrán utilizar como prueba. Pero claro, ya les estás dando información que no sabes si la pueden utilizar para la investigación. Y de ahí elaborar un atestado más completo que luego te perjudique en el procedimiento judicial. Entonces habría ese derecho. Después comentar que si eres extranjero tienes derecho a que pongan en conocimiento del consulado pues que te han detenido. Tienes derecho a la famosa llamada, puedes llamar a un familiar, amigo, a quien quieras. ¿Una? Sí, una llamada, ¿de acuerdo? ¿Y si no lo cogen? Bueno, si no lo cogen, evidentemente los agentes van a ser colaborativos, a lo mejor te van a dejar hacer otro intento de llamada, pero tiene que haber un límite en las cosas, no podemos poner que tienes derecho a llamadas, porque si no, estarían todo el tiempo de la detención llamando a personas.
Por otro lado, pues también hay el derecho a ser reconocido por un médico, o hay derecho a que te lleven al médico para ver si tienes lesiones derivadas de la detención o ver si necesitas alguna medicación especial, y te la van a dar, la medicación, si el médico certifica que la necesitas. También te van a dar comida en ese momento, y bueno, respecto a la duración de la detención, puede ser de un máximo de 72 horas, ¿de acuerdo? Pero la ley tiene una base, que es que la detención tiene que durar el tiempo mínimo indispensable para recabar todos los indicios para elaborar el atestado. Por lo tanto, no tenemos que apurar a las 72 horas si no es necesario. Luego hay una prórroga que se puede pedir, pero se tiene que pedir al juez que está de guardia, no lo pueden decidir los policías. Hay una prórroga de 48 horas más cuando nos encontramos ante delitos como terrorismo, bandas organizadas, pero como digo, lo tiene que autorizar el juez. Pero te pueden dejar detenido en plan 72 horas máximo por cualquier delito, en plan, igual que hemos dicho antes de insultos, te pueden detener. No, solamente por delitos que no sean delitos leves. ¿De acuerdo? Cuando nos llaman como abogados para que vayamos a comisaría a asistir a un detenido, una de las primeras cosas que hacemos es ver por qué delito lo han detenido. Si vemos que es un delito leve, tenemos que solicitar la libertad en ese momento a la policía, pero los policías ya saben por qué tipo de delitos pueden detener y por cuáles no. Entonces yo no me suelo encontrar con llegar allí, solo una vez o dos, pero llegar allí y ver que lo han detenido por un delito leve, pues no es lo habitual. Esto de delito leve, delito grave, ¿cómo va? ¿Hay una tabla estipulada de decir, vale, has hecho esto, vale, pues se entra delito leve, o varía cada persona? Está totalmente estipulado en el Código Penal. Hay delitos que se llaman delitos leves, que siempre conllevarán una pena de multa, nunca de prisión. Es una muy buena forma de distinguir delitos leves de delitos no graves, sino delitos normales, ¿no?, que se les llama, que pueden conllevar penas de prisión. A esto también quería preguntarte, por ejemplo, para las multas o cosas de estas, en plan, se le da un precio físico material a lo que hayas hecho. Pero, por ejemplo, los delitos como un homicidio, ¿cómo se calcula el tiempo de años de prisión o de multa que tienes que pagar? Y eso afecta a que sea un delito leve, de decir, ha pasado un número de coste, ¿es ya delito grave o...? No, es por tipo de delito, es decir, un homicidio nunca será un delito leve. Delitos leves, pues por ejemplo las injurias, las calumnias, lesiones leves, que ya están estipuladas en el Código Penal, no hay duda en eso. A ver, sí que es verdad que alguna vez han incoado diligencias, que se llama, por unas lesiones leves, y los abogados solicitamos la transformación a procedimiento de diligencias previas, que se llama, porque consideramos que no son unas lesiones leves, sino que son unas lesiones que han requerido, tienen una serie de características, han requerido unos días de curación, no solamente una primera asistencia facultativa, etc. Entonces pedimos que se tramite como unas lesiones graves, y ahí se cambiaría el tipo de procedimiento por parte del juzgado.